En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando estudiamos el Catecismo Menor del doctor Martín Lutero y llegamos al corazón del Catecismo, que es Cristo, el segundo artículo del credo, aprendemos que nuestro Señor Jesucristo tiene un triple oficio: profeta, sacerdote y rey, exactamente. Y hoy nuestra lección nos habla acerca de Cristo como el gran profeta que habla a su iglesia. Estas últimas semanas del año litúrgico, que va a acabar la semana que viene, se conocen como las semanas o la semana del fin de los tiempos. Escuchamos profecías sobre el fin de esta era y el inicio de la eternidad con Cristo mismo. Así como la encarnación del Verbo estuvo plagada y acompañada de señales, el fin de los tiempos también está marcado por señales: guerras, hambre, destrucción. Pero hoy en el Evangelio, Jesús está hablando acerca de señales que hay dentro de la iglesia. Y nos dice que van a surgir falsos cristos y falsos profetas que van a engañar incluso a los escogidos de Dios. Por ello, como iglesia, debemos estar preparados para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Pero, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos discernir entre lo correcto y lo incorrecto? Estudiando la palabra de Dios, profundizando en el catecismo, dialogando con los pastores y confrontando toda doctrina con las Sagradas Escrituras. Jesús, como el gran profeta y como buen israelita, era conocedor de la historia de Israel, de su pueblo. Y fíjense, al principio del Evangelio, Él nos dice: cuando veáis el lugar santo, en el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere el lugar santo en la abominación desoladora? A ver, vamos a hacer un pequeño juego el día de hoy. Yo les voy a dar algunas palabras y ustedes me van a decir si las reconocen. Ustedes reconocen a un personaje histórico que se llamaba Antíoco Epífanes. No, ¿verdad? No lo reconocemos. A ver, ¿ustedes reconocen un imperio que se llamaba Seleucidas? ¿O es primera vez que escuchan a los Seleucidas? Quizás sí. Otra, ¿han escuchado acerca de los Macabeos? ¿Sí? Los Macabeos. Inclusive hay 2 libros apócrifos que se llaman Primera y Segunda de Macabeos. Una última, que creo que es la más popular y que quizás sí la habrán escuchado: Hanukkah. ¿Han escuchado hablar acerca de el Hanukkah, no? Sí. No, jamás en la vida. Es una historia, es una fiesta judía, la fiesta de las luces, que es antes de la Navidad y representa el milagro que hizo Dios en la revuelta de los Macabeos, en donde las lámparas permanecieron encendidas, aun cuando tenían solamente un día de aceite, estas duraron 8 días encendidas. Y Jesús se está refiriendo a este evento en particular, ocurrido en una época posterior a Alejandro Magno. A él sí lo han escuchado hablar, ¿no? De Alejandro Magno. Muy bien. Y el profeta Daniel profetizó acerca de la profanación del templo de Dios por el emperador pagano Antíoco Epífanes, líder del imperio de los Seleucidas. Este hombre no solamente profanó el templo de Dios, sino que se proclamó a sí mismo Dios. Derramó sangre de cerdos en el lugar santo de Dios, y esto hizo que se provocara la rebelión de los Macabeos, liderizado por Judas Macabeos. Sin embargo, Jesús no solamente está hablando del pasado. Jesús también va a profetizar lo que va a ocurrir en el año 70
después de Cristo, cuando el templo de Herodes, el segundo templo, fue totalmente destruido por el Imperio Romano y el lugar santo volvió a ser profanado. Este evento marcó profundamente la historia del pueblo de Israel y desde entonces el templo no ha sido reconstruido, porque Israel espera la restauración, su restauración, y esto es una de las cosas que ellos piensan que va a marcar también el fin de los tiempos, la reconstrucción del templo. Pero ahora, yo les he contado todas estas historias, Antíoco Epífanes, los Macabeos, la destrucción del segundo templo. ¿Qué significa todo esto para nosotros el día de hoy, cristianos? El lugar santo, cuando estudiamos toda la parte del templo y del tabernáculo, el lugar santo era donde ocurría diariamente la reconciliación entre Dios y el hombre. Allí era donde se apaciguaba la ira de Dios mediante los sacrificios. El pueblo de Dios era santificado y los sacerdotes realizaban su labor en el lugar santo. Sin embargo, para nosotros, como cristianos, el segundo artículo del credo nos revela que el lugar santo ya no es un sitio en específico, sino nos dice que el lugar santo ahora es una persona, y esa persona es Jesús, nuestro Salvador. Jesús es nuestro lugar santo, donde Dios realizó la reconciliación definitiva por cada uno de nosotros. Y es en Él donde Dios nos ofrece el perdón y la vida eterna. Cristo mismo es el gran templo que fue destruido en el Gólgota, en la cruz del Calvario, para que tú y yo tengamos salvación. Por eso la predicación de la iglesia es Cristo y su perdón. Este es el mensaje más sagrado que nosotros como cristianos tenemos. Y este es el mensaje que precisamente Satanás trata de arrebatarnos. Desde la caída, Satanás ha tentado a la iglesia de dudar acerca de Cristo como Dios, de su santidad, de su gracia. Tal como los hijos de Aarón profanaron el lugar santo trayendo fuego ajeno y fueron consumidos por ese fuego, nosotros también podemos profanar y profanamos el lugar santo de Dios trayendo nuestras propias obras por encima de la obra de Cristo. Cuando nos dejamos llevar por nuestro propio orgullo y nos autojustificamos, cuando nuestros propios pensamientos se ponen por encima de Dios y en vez de lugar de someternos a la palabra de Dios, más bien le decimos: Dios, ¿sabes qué? Yo creo que tú necesitas mi consejo para ciertas cosas en la vida. Esta es la parte de la abominación desoladora que habla Cristo, el pecado que nos consume a cada uno de nosotros y nos destruye. El lugar santo es donde Dios mismo se encuentra con nosotros. Y es en ese lugar donde todos los creyentes que se arrepienten de sus pecados pueden venir a Él y recibir perdón. Jesús, el Santo, quien destruye el lugar de la abominación desoladora, te llama el día de hoy a confiar en Él. Este es el primer mandamiento, confianza en Dios. Pero qué difícil es confiar en Dios cuando nos enfrentamos a inundaciones, hambre, guerra, muerte, y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Sin darnos cuenta de que todo lo que pasa, todo lo malo que pasa en el mundo, es consecuencia de nuestro pecado. Es consecuencia de no confiar en Dios y quebrantar así su ley. Aunque Cristo derramó su sangre por toda la humanidad, es el mismo hombre quien rechaza a Dios, quien le da la espalda, quien sigue a falsos cristos que solamente conducen a la perdición. Por eso, cuando Dios vio nuestra miseria, envió a su Hijo, a su santo Hijo, nacido de la Santa Virgen María, para vivir como verdadero hombre, para morir como Dios y hombre,
y derramar su sangre, su preciosa sangre, en el lugar santo que es Él, para la reconciliación de todos nosotros y otorgarnos el perdón. Hoy, tú y yo nos reunimos alrededor del Cordero, sabiendo que incluso en medio de las tribulaciones, Dios, en su misericordia, nos perdona todos nuestros pecados. Porque es en el bautizo donde Dios comenzó nuestra verdadera vida en Él. Una vida escuchando y meditando la palabra de Dios y viendo a Cristo. Por eso, queridos hermanos, estás agobiado el día de hoy. Hay algo que no te deja estar en paz. Tienes dudas en cuanto a tu fe. Entrega todo a Dios. Entrega tus pecados, tus iniquidades, tus dudas y busca a Dios en el lugar donde Él ha decidido revelarse, en su santa palabra, en el santo bautismo, en la santa absolución, en la santa cena y en la comunión mutua entre los hermanos. No escuches las mentiras que el diablo te dice, más bien revístete con la armadura de la fe, para que en medio de esta guerra espiritual que cada uno de nosotros estamos viviendo, estés preparado para luchar. Hermanos y hermanas en Cristo, por causa de nuestro Señor Jesús, tú y yo somos perdonados. Tú y yo somos declarados justos por Dios y santificados por causa del Espíritu. Es en el Gólgota donde la sangre de Jesús fue derramada por nosotros, donde Dios nos ha perdonado, donde Dios nos recibe, donde Dios nos rescata de la muerte y nos lleva consigo al cielo eterno, donde no hay pecado, muerte, tristeza ni dolor. Por tanto, corre a su altar, corre el día de hoy a su cena para recibir la sangre que te perdona todos tus pecados. En el nombre de Jesús. Amén.